Hola chicos. Bueno, vamos a comenzar nuestro capítulo número 6, que va a estar dedicado a las funciones. Muy bien. Bueno, el término función, digamos que hace referencia a dependencias entre variables o magnitudes. Y bueno, vamos a llamar a las magnitudes, pues son elementos medibles. O sea, elementos que puedo medir, pues, por ejemplo, la velocidad o la distancia o la temperatura. Entonces, esa relación que puede existir entre unas magnitudes y otras es lo que vamos a llamar función. Dicho de otra manera, cuando existe una dependencia entre magnitudes, decimos que se puede expresar una magnitud en función de la otra. Si, por ejemplo, estudiamos el lanzamiento de una pelota, podemos estudiar su altura con respecto a la posición, la longitud que ha recorrido. Y si representamos la altura con respecto a la longitud, es decir, la altura en función de la longitud, observamos una curva que llamamos parábola. Ese movimiento es un tipo parábola. Otro ejemplo de función podría ser, en el caso de una nota musical o un sonido, estudiar la intensidad en función del tiempo. En este caso, la función que relaciona la intensidad o la amplitud de la onda con respecto al tiempo es lo que llamamos una función seno o coseno, que tiene esta forma periódica, es decir, que se repite a lo largo del tiempo. Es también lo que llamamos una onda, como ya hemos dicho. Es una onda de sonido. Y otro ejemplo podría ser el crecimiento de una población de individuos de alguna especie, como pueden ser las bacterias, en las cuales estudiaríamos el número de miembros de dicha especie en función del tiempo que ha pasado, para ver cómo evoluciona la cantidad de miembros de dicha especie. En este caso, observaríamos un crecimiento de tipo exponencial. Este tipo de crecimiento es el que al principio crece poco y de repente crece muy rápidamente. Comienza con un crecimiento en el que el número de miembros no varía mucho y de pronto empieza a variar muy rápidamente, como ocurriría pues en el crecimiento de una población de bacterias, de una población de hormigas o cualquier otra especie que siguiera una dependencia exponencial. Bien, vamos a ver ahora las formas diferentes que hay de expresar una función. Ya hemos visto uno de los tipos de forma de expresar una función, que sería la gráfica, y vamos a ver otros dos tipos. El primero sería con tabla de datos, con tabla de valores, y el segundo sería con su fórmula, y el tercero, su gráfica. Si volvemos con nuestro ejemplo del lanzamiento de una pelota, tenemos que estar a la gráfica, que habíamos dicho que la llamábamos parábola, y si observamos una posible tabla de valores, esta podría ser una tabla de valores para nuestro caso, en el que estaríamos indicando la longitud, es decir, la variable x, en función de la altura de la pelota. Por ejemplo, esto que indicaría que en el primer punto, en el punto 0, cuando la longitud es 0, la altura es 0, pero que sin embargo a los 3 metros tiene una altura de 4, que a los 4 metros ya está bajando, tiene una altura de 3, y que a los 6 metros, que sería por ejemplo el final, vuelve a alcanzar la altura 0 metros. Y la fórmula correspondiente para este caso, pues fijaos que relacionaría la variable y, la altura, con la variable x y x cuadrado. Fijaos que aparece un x cuadrado, que es lo que nos va a indicar que es una parábola. Siempre todas las funciones en las que aparezca un polinomio de grado 2
su gráfica va a ser una parábola, ya sea como esta o una parábola en la otra orientación, hacia abajo o hacia arriba.